¿Qué esconde detrás de sus imponentes fachadas el Palacio de Buckingham? Más allá del glamour y la pompa, se yergue un monumento vivo de la historia, el arte, y sí, también a los secretos mejor guardados de la monarquía británica. Bienvenidos a Clásico y Vanguardista, el espacio donde desentrañamos las maravillas del pasado con una mirada fresca y provocadora. Y hoy nos adentraremos en el corazón de la realeza para explorar el Palacio de Buckingham, no solo como residencia, sino como una obra de arte en constante evolución. El Palacio de Buckingham es, en esencia, una galería de arte viviente. Alberga una de las colecciones de arte más importantes del mundo, la colección real, con obras de Rembrandt, Rubens, Canaletto, Vermeer. La lista es interminable. Bueno, adentrémonos de una vez en esta recorrida por sus sorprendentes salones. Bienvenidos a esta exploración profunda del Palacio de Buckingham. No es solo la casa de la monarquía británica, ¿eh? Son 775 habitaciones, salones, oficinas, un mundo. Totalmente. Y con una historia, bueno, complejísima. Sí, hoy vamos a desentrañar esa historia, su arquitectura, el arte increíble que alberga y algunos, momentos clave usando varias fuentes. Exacto. Todo arranca, digamos, sobre un sitio más antiguo, la Goring House, por allá por 1633. Pero la base del palacio actual es Buckingham House, de 1703, construida para el duque de Buckingham. Ah, o sea que no fue real desde el principio. No. La conexión con la realeza empieza más tarde, en 1762. Cuando Jorge III la compra, ¿cierto? Para la reina Carlota. Justo. Y la llaman la Casa de la Reina. Era como un refugio más íntimo, ¿sabes? Lejos del formal Palacio de St. James. Ahí ya hubo una remodelación, pequeña, con Sir William Chambers. Pero la gran transformación, la que lo convierte en palacio, esa viene después. Sí, con Jorge IV a partir de 1820. Él sí que tenía ambiciones. Quería algo grandioso. Y ahí entra John Nash. El arquitecto clave. Él diseña esa estructura en U. Le da todo ese aire neoclásico. Crea el arco de mármol, que originalmente era la entrada principal. Aunque le salió caro el proyecto a Nash, ¿no? Carísimo. Tanto que lo despidieron. Tuvo que venir Edward Blore a terminar, pero de forma más, digamos, económica. Incluso añadió una primera versión del ala este. Y lo curioso es que el siguiente rey, Guillermo IV, ni siquiera quiso vivir ahí. No le interesaba. Fíjate que hasta ofreció el palacio, que todavía no estaba terminado del todo, para que fuera sede del Parlamento después de que se incendiara Westminster. Pero le dijeron que no. Increíble. ¿Y entonces cuándo se ocupa realmente como residencia principal? Con la reina Victoria, en 1837. Ella es la primera monarca que lo establece como su hogar oficial. Pero claro, una familia grande, la corte, la casa se le quedó pequeña enseguida. Exactamente. Hacía falta más espacio. Y ahí viene otra obra enorme, el ala este. La que cierra el patio y crea esa fachada tan icónica que vemos hoy. Bueno, la que vemos fue refachada después, pero la estructura es de entonces, ¿no? Entre 1847 y 1849. ¿Correcto? Y se pagó, en parte, vendiendo una propiedad bastante exótica, el Pabellón Real de Brighton. Ah, el de estilo oriental. Ese mismo. Y con la venta no solo llegó dinero, también llegaron muebles, decoración, mucho de ese estilo chinoisería, esa moda por lo oriental. Y eso se ve todavía en el palacio, ¿verdad? Muchísimo. Sobre todo en el ala este, en salones como el amarillo o el central. Chimeneas, papeles pintados, que luego la reina María, muy interesada en la decoración, se encargó de reinstalar y cuidar. Y hablando de tesoros, está la Royal Collection. Una parte enorme está ahí. Es una colección de arte gigantesca. Y es importante decir que no es del rey o la reina a título personal, sino de la corona. La gestiona un fideicomiso. ¿Y dónde se expone? Bueno, hay obras por todo el palacio. Pero la Galería del Rey, que antes se llamaba de la Reina, está donde antes estaba la capilla, que fue bombardeada. Qué interesante ver cómo cada monarca dejó su huella, ¿no? En la colección y en los salones. Totalmente. En la Galería de Pinturas tienes desde Van Dyck hasta Canaletto. Jorge IV, por ejemplo, era un gran coleccionista. La escultura Marte y Venus de Canova en el Salón de Mármol la compró él. ¿Y el Salón del Trono? Ese sí que impone. Es diseño de Nash, pura ceremonia. Ahí están las sillas de estado de las coronaciones,
Y la gran escalera, con esos balaustres dorados, es espectacular. Victoria la llenó de retratos familiares. Hay salones que son joyas, como el Salón Blanco. Precioso. Ahí está el piano que usaban Victoria y Alberto. Un escritorio francés increíble que compró Jorge IV. Y el Salón Azul. Leí que era el favorito de la reina María. Sí, se dice que sí. Alberga una pieza muy famosa, la Mesa de los Grandes Comandantes de Napoleón, de porcelana de Sèvres, un regalo que le hicieron a Jorge IV. Volviendo al ala este, mencionaste el estilo Chinosori. Sí, en el corredor principal, el salón central. Todavía se ven candelabros, pagodas que vinieron de Brighton. Esa ala, por cierto, ha tenido una restauración enorme hace poco. El siglo XX también trajo cambios. Claro, Eduardo VII redecoró en estilo Belle Époque, mucho crema y dorado. Y Jorge V es quien manda a refachar el ala este con la piedra de Portland que vemos hoy, en 1913. Y luego, las guerras mundiales. Sí. La Primera Guerra Mundial, curiosamente, no afectó al palacio, pero la Segunda fue otra historia. Lo bombardearon varias veces. 7 veces leí. Al menos 7 impactos directos. La capilla quedó destruida en 1940. Pero Jorge VI y la reina Isabel se quedaron allí. Sí, fue un gesto muy importante. Se negaron a irse de Londres. De ahí, la famosa frase de la reina. Ahora puedo mirar al East End a la cara. ¡Qué momento! Hubo escenas tremendas como la de un piloto británico derribando un bombardero alemán casi encima del palacio. Y no podemos terminar sin hablar de, bueno, un incidente más moderno y bastante extraño. Michael Fagan. Ah, sí, el intruso de 1982. Increíble que lograra llegar hasta el dormitorio de la reina Isabel II. Mientras dormía, además. Exacto. Escaló muros, tuberías, entró descalzo, con la mano sangrando porque rompió un cenicero. ¿Y la reina? ¿Mantuvo la calma? No. Asombroso. Habló con él unos 10 minutos, dicen, mientras llegaba la ayuda. Y no era la primera vez que Fagan entraba, por cierto. ¡Qué cosa! Supongo que eso cambió la seguridad para siempre. Completamente. Hubo una revisión total y hasta cambios en la ley. Demostró que hasta el lugar más protegido puede ser vulnerable. Es que Buckingham es mucho más que muros y lujo. Es historia viva. Exacto. Testigo de ambiciones, de gustos artísticos, de guerras, de momentos muy humanos. Sin duda. Un edificio en constante evolución. Si ya nos acompañaron explorando la colección real, bueno, hoy seguimos ese recorrido. Nos metemos de lleno en el Palacio de Buckingham. Es como pasar a la segunda sala de esta exhibición enorme. Exacto. Hoy sí nos vamos a enfocar en salones muy específicos y en obras destacadas dentro del palacio. Usaremos las fuentes que tenemos como nuestra guía, ¿no? Ajá. Y veremos cómo estas piezas no son solo tesoros, sino que dialogan con la historia, con el espacio mismo del palacio. Y tenemos una ventaja, ¿verdad? Por la exposición Obras Maestras del Palacio de Buckingham. Como están renovando la galería de pinturas, muchas obras se movieron a la King's Gallery. Sí, eso es general. Permite una cercanía que normalmente no se tiene. Vamos a ver qué secretos revela esa cercanía. Empecemos por Italia, ¿te parece? Los maestros italianos. Perfecto. Con esta reubicación temporal, se aprecian detalles que antes, bueno, se perdían un poco. Claro. Pienso en Canaletto, sus vistas de Venecia. Ahora casi que puedes ver la pincelada. Esa regata en el Gran Canal, por ejemplo. Esa es una pieza clave. Vino con esa compra masiva que hizo Jorge III en 1762, la colección del cónsul Joseph Smith. Ah, cierto. Él buscaba decorar Buckingham House, que la acababa de comprar. Era más una residencia privada entonces. Y ver estas obras, sobre todo las barrocas, tan de cerca, la intensidad dramática, las expresiones, es otra cosa. Se nota mucho más. Es verdad. Pero bueno, mientras Jorge III traía a los italianos, su hijo, Jorge IV, tenía otros gustos, ¿no? Miraba más hacia el norte. Sí, totalmente. Jorge IV desarrolló una pasión por los Países Bajos del siglo XVII. Holandeses, flamencos. Llenó sus residencias con ese arte, incluyendo escenas de la vida cotidiana. Que es curioso, ¿no? Poner esas escenas de vida sencilla, digamos, en palacios tan opulentos como Carlton House y luego Buckingham. Pues sí, pero valoraba muchísimo el realismo, el manejo de la luz de artistas como Gerrit Dow o, Vermeer. Ah, Vermeer. La lección de música.
Esa tiene una historia particular, ¿verdad? Sí, sí, muy curiosa. Resulta que llegó a la colección con Jorge III. Casi por accidente. Estaba atribuida a otro pintor. No me digas. O sea, un tesoro escondido a plena vista. Algo así. Y claro, también está Rembrandt. O ese autorretrato tan singular de Rubens. El que se presenta como cortesano, no como artista. Un regalo directo para Carlos I. Exacto. Y he estado en la colección desde entonces. Ese retrato es un buen puente, ¿no? Nos recuerda la conexión entre arte, poder, imagen real. Y eso nos lleva directo a los salones de estado. Justamente, los retratos de estado son fundamentales ahí. Claro, en el Green Drawing Room o en el State Dining Room, vemos cómo se construía la imagen pública. El retrato de Jorge III por Alan Ramsey, famosísimo. El que se copió más de 150 veces. Era la imagen oficial. Imagínate. Y el de su esposa, la reina Carlota, con ese corpiño de diamantes que hoy valdría, bueno, millones. Millones, sí. Y en la East Gallery, esos lienzos enormes de Hayter, la coronación, la boda de la reina Victoria, pura ceremonia. Siguen como las reglas del género, ¿no? Coronas, túnicas, símbolos de poder. Absolutamente. Y el retrato de Carlota también nos recuerda su papel clave. Ella fue quien empezó a moblar Buckingham House. Trajo lacados, sedas, porcelana de Sèvres. Ah, la famosa porcelana francesa. Mucha de esa porcelana sigue en la colección. Ella marcó un estilo al principio. Pero no todo es pintura. Hay unos muebles y objetos espectaculares. Definitivamente. En el Blue Drawing Room, por ejemplo, está la Mesa de los Grandes Comandantes. De Sèvres también. Esa mesa tiene una historia. Fue encargada por Napoleón. Napoleón. ¿Y cómo terminó ahí? Bueno, tras la caída de Napoleón, el rey francés restaurado Luis XVIII se la regaló a Jorge IV. Una ironía histórica. Increíble. ¿Y qué más? En el White Drawing Room. Ahí hay un escritorio elegantísimo, del ebanista francés Rizener, quizás hecho para la realeza francesa antes de la Revolución. Y también está el piano Erard de la reina Victoria. El piano de Victoria. Sabemos que lo usaba. Sí, sí. Y bueno, en el Green Drawing Room hay un jarrón Sèvres muy curioso, con forma de barco, hecho para Madame de Pompadour. ¡Guau! ¿Y escultura? También, en el Marble Hall está Marte y Venus de Antonia Canova. Le encargó Jorge IV como una alegoría de la victoria sobre Napoleón. O sea, cada objeto cuenta una historia, de gustos, de política, de cambios. Exactamente. La mesa napoleónica, los muebles de Rizener, la porcelana Sèvres, todo conecta a la monarquía británica con la historia europea, con sus rivalidades, con sus gustos. Reflejan mucho a los monarcas que los compraron, como Jorge IV. Y para un toque diferente, está la influencia oriental. En el Yellow Drawing Room, ¿no? Ah, sí. Ese papel tapiz chino pintado a mano. Espectacular. Con flores, aves exóticas. Traído en el siglo XIX, creo. Probablemente a principios del XIX, sí. Y tiene su propia historia también. Primero estuvo en el Pabellón Real de Brighton, esa fantasía chinoicería de Jorge IV. Claro, el estilo inspirado en China. Eso es. Y luego estuvo guardado décadas, hasta que la reina María, que conocía la colección a fondo, lo redescubrió y lo hizo instalar en Buckingham. ¡Qué interesante! O sea, que ese papel encapsula siglos de... De intercambio, de modas, de coleccionismo. Exacto. Desde el gusto de Jorge IV por lo exótico hasta la pasión de la reina María por organizar y entender la colección. Bueno, nuestro recorrido por Buckingham llega a su fin por ahora. Es realmente impactante ver cómo cada salón, cada objeto respira historia acumulada. Sí, es una sensación muy particular. Las aperturas de verano o estas exposiciones especiales son como ventanas privilegiadas a ese mundo, ¿no? Totalmente. Y nos deja una reflexión final quizás. Ver estas obras maestras no aisladas, como en un museo tradicional, Claro. sino como parte de una colección viva, dentro del propio palacio donde han estado por generaciones, muchas veces adquiridas para ese mismo lugar. Te da una perspectiva muy distinta. Es cierto. No son piezas desmembradas. No, aquí la historia del coleccionismo real sigue latiendo, en su contexto. Y eso nos hace preguntarnos, ¿no? ¿Qué nos dice todo esto sobre el poder,
sobre la evolución del gusto, sobre la función del arte en la monarquía a lo largo del tiempo. Una buena pregunta para seguir pensando. Mucho que desempacar ahí. ¿Qué otras joyas de la historia y el arte les gustaría que desentrañemos en nuestros próximos videos? Déjenos sus comentarios aquí abajo. Si este viaje al corazón de la monarquía británica les ha parecido tan fascinante como a nosotros, no olviden darle like, compartir y suscribirse a Clásico y Vanguardista para no perderse nuestro contenido. Hasta pronto